Buenos días. A continuación, se presentará el proyecto Optimización de mano de obra directa aplicando la metodología DMAIC en una empresa local, a nombre de las ingenieras María Merced Cruz Rentería, Rosa Hilda Félix Jaques y María Dolores Delgado Celis, docentes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, y su servidora, Teresa de Jesús Muñoz Robles, recién egresada y titulada de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Como parte del contenido de esta presentación se abarcarán los temas de antecedentes, problemática, justificación, metodología, resultados, conclusiones y por último la bibliografía utilizada. Como parte de los antecedentes tenemos que actualmente las organizaciones en los diferentes mercados se enfrentan cada día al desafío de producir más con un menor costo, esto con el fin de mantenerse dentro de su mercado o crecer el alcance con el que ya cuentan. Debido a esto, es necesario optimizar cada vez más el uso de sus recursos. Como parte de este desafío podemos mencionar la contracción del mercado, lo cual a su vez lleva a que la demanda de producto terminado baje y por lo tanto cada vez es más importante el optimizar los recursos productivos para la obtención de ahorros dentro de las empresas. Según varios autores mencionados, la metodología de Mike se refiere a estrategias que ayuden a las organizaciones a mejorar la calidad de sus productos y lograr excelencia operativa, logrando así cumplir con las estrategias Six Sigma, que busca tener cero defectos en sus productos. La productividad hace referencia a obtener más con menos, es decir, optimizar los recursos al máximo para alcanzar los niveles de competitividad necesarios. La capacidad de producción se refiere al volumen máximo de productos que una empresa puede lograr manufacturar, utilizando sus recursos disponibles en un tiempo determinado. El proyecto fue realizado en la empresa manufacturera de estufas Mave Laser, específicamente en el proceso de aspersión tapas, el cual operaba a 2 turnos en donde el primero operaba a su máxima capacidad y el segundo a 1/3 de su capacidad, para poder cumplir con la demanda requerida por el área de ensamble. Nos dimos cuenta que con 2 turnos se estaba subutilizando la capacidad del segundo turno, ya que solo producía 1/3 en comparación al primero, y los gastos eran los mismos. En promedio, la utilización de ambos turnos estaba en un 78%. Como parte de la justificación, tenemos que la empresa tomó la decisión de planear y ejecutar mediante análisis previamente realizados lo que dentro de la UDN de esmalte llamamos Plan 30, en donde buscamos la reducción de recursos productivos, y uno de estos recursos es la MOD a un 30%. Se eligió la UDN de esmalte entre los distintos procesos. Se determinó que uno de los más viables para aplicar el proyecto era el proceso de aspersión tapas. Para la elaboración del proyecto nos basamos en la metodología DMAIC, la cual consta de las siguientes etapas. Etapa definir, saber si el proyecto es viable para ser mejorado mediante el análisis de datos previamente realizados. Etapa medir, detectar y medir las variables con las que será necesario trabajar para llevar a cabo el proyecto. Etapa analizar, analizar todos nuestros datos previamente detectados y determinar las acciones necesarias que se llevarán a cabo. Etapa mejorar, con base en el análisis obtenido y la propuesta de acciones a implementar, estas acciones se ejecutan de manera que nuestro proyecto pueda ser mejorado. Etapa controlar. Una vez terminado el proyecto, ahora sigue llevar a cabo un control sobre lo que realizamos. Aplicando la metodología de DMAIC a nuestro proyecto, en la etapa definir tenemos los puntos de mayor relevancia necesarios para llevar a cabo el proyecto, a los cuales se les otorgó una prioridad, basándonos en el tiempo que llevaría a ejecutar o lograr cada uno de ellos. Para este punto tomamos en cuenta desde los análisis de capacidad y demanda, el presupuesto y su obtención, hasta la modificación de proceso y estandarización del mismo. En la etapa medir se recolectaron las variables más importantes del proceso, entre ellas la velocidad de los transportadores de los racks en cada una de las 3 etapas del proceso de aspersión, la cantidad de piezas que pueden ser colocadas en cada uno de los racks, los tiempos de procesamiento que ayudan a que, junto con las variables de temperatura y humedad, las tapas cumplan con los requerimientos establecidos por calidad,
Y por último, la capacidad máxima de piezas que se pueden procesar por hora. En la etapa analizar se analizaron los datos obtenidos de 2 turnos de producción, en donde se hace la comparación entre cerrar el segundo turno sin haber realizado antes el aumento de la capacidad del proceso y la capacidad a 2 turnos, como se puede observar en la primera tabla. Con esto nos damos cuenta que es necesario aumentar la capacidad del proceso para poder cerrar el segundo turno productivo. Asimismo, se revisó la saturación del horno de colado de esmalte, así como en las áreas de aplicación del mismo y de lavado de tapas. En la etapa mejorar se propuso el cierre del segundo turno productivo, basándonos en el aumento de capacidad del primero, de acuerdo al análisis realizado de la demanda futura y la saturación del proceso. Por ello, se aumentó la capacidad en las diferentes operaciones del proceso, siempre manteniéndonos dentro de las especificaciones que se requieren para obtener productos de excelente calidad. Es así como el rediseño y modificación de los racks de aplicación de esmalte, horno de curado y lavado de tapas permitieron aumentar la capacidad de piezas que se procesan por unidad de tiempo en cada una de las operaciones. Como parte de la etapa mejorar, se otorgó al proceso de aspersión la cantidad monetaria suficiente para poder llevar a cabo cada una de las acciones mostradas en pantalla, en donde se hizo una inversión total de $82,118. En la etapa controlar, una vez implementadas las mejoras de incremento de capacidad para el primer turno productivo de aspersión, se realizó la revisión de resultados, en donde se obtuvo que los cambios aplicados permitieron un mejor balanceo en cuanto a las cargas de trabajo del proceso, aumentando la cantidad de piezas producidas a 8,400 tapas en el área de lavado, 8,316 tapas en el área de esmaltado y 8,702 tapas en el horno de curado. Todo esto en una hora de producción, lo cual permite también evitar cuellos de botella a lo largo del proceso. Asimismo, observamos que el concentrar nuestro recurso en un solo turno productivo permite una mejor administración y uso eficiente de todos nuestros recursos. Como resultados, podemos observar en la tabla una comparación entre la capacidad de 2 turnos y un turno, en donde obtuvimos un incremento del 63% de la capacidad operativa del proceso. Según datos proporcionados por la empresa, el costo por un MOD equivale a $9,000, por lo que en este recurso se obtuvo un ahorro de $63,000, siendo un 23% de ahorro. El ahorro estimado de energéticos como electricidad, gas y agua representan un 49% de ahorro. El resultado general de ahorro, sumando MOD y energéticos, menos la inversión, nos da un total de $122,110 ahorrados. Como conclusión, se obtuvo que, mediante el aumento de la capacidad del proceso de aspersión, se demuestra que éste es capaz de cumplir con la demanda proyectada, además de cumplir con un OEE de 87%, lo cual está por arriba del objetivo establecido. La reducción del 23% de MOD en la UDN de esmalte se considera satisfactoria, puesto que es uno de los varios procesos que llevaron a cabo la optimización de sus recursos, además de otro de los mayores beneficios que es el ahorro en energéticos obtenido. La inversión realizada en la ejecución del proyecto, además de haber aumentado la capacidad del proceso, asegura que traerá beneficios futuros, sin llegar a este ser obsoleto o que se vaya a perder. Por último, el aumento en la capacidad del proceso de un 63% representa el uso eficiente de los recursos y un aumento significativo en la productividad del proceso. Como último punto se presenta la bibliografía utilizada y con esto damos por terminada nuestra presentación, agradeciendo su tiempo y atención. Gracias.